Mi abuelo rico nos dijo que había escondido la información de su cuenta bancaria en algún lugar de su casa y que quien la encontrara podría quedarse con todo. Yo fui el único que no buscó. El abuelo Fletcher murió un martes por la mañana. Tenía 87 años y había vivido una vida que muy pocos entendieron completamente. Para el miércoles, mis familiares estaban destrozando su casa del lago como concursantes de un programa de búsqueda del tesoro, arrancando tablones del piso, vaciando armarios y desmantelando muebles, con la urgencia de personas que habían olvidado por completo que estaban profanando el hogar de alguien a quien supuestamente amaban. Siempre fue un hombre enigmático, soltando pistas sutiles sobre su fortuna mientras elegía vivir de forma sencilla en una cabaña de madera que siempre parecía necesitar arreglos. No porque no pudiera pagarlos. El abuelo tenía dinero, mucho dinero. Había construido Fletcher Timber Company desde cero en los años 50, convirtiéndola en una de las empresas madereras más grandes del noroeste del Pacífico, antes de venderla a un conglomerado en los 90. Pero nunca lo habría sabido por su estilo de vida. Conducía una camioneta Ford del 98, usaba las mismas 3 camisas de franela que yo recordaba de mi infancia, y su idea de una comida elegante era pescado que él mismo había capturado esa mañana. En su funeral, mi tía Karin se inclinó hacia mi tío Grant durante el elogio y susurró sobre la carta. No sé cómo logró enterarse primero. Karin siempre tuvo un talento para descubrir información que otras personas querían mantener en privado. Para cuando terminó el servicio, toda la familia extendida lo sabía. El abuelo había dejado notas idénticas para sus 7 nietos. Yo, Brett, Petra, Madison, Cameron y Ellis. Todos recibimos el mismo sobre blanco con su letra característica e irregular. Mi información bancaria está escondida en algún lugar significativo de la Casa del Lago. Quien la encuentre heredará todo lo que he construido durante mi vida. Consideren esto mi última lección sobre el valor, el carácter y lo que realmente importa. Con cariño, abuelo Fletcher. Mis primos organizaron una reunión de emergencia esa misma semana. Fue 2 días después del funeral. Cuando llegué a la Casa del Lago el viernes por la tarde, todo era caos. Sofás movidos lejos de las paredes, estantes vacíos con libros apilados en montones desordenados, tablas del piso levantadas dejando al descubierto vigas polvorientas y cables antiguos. Ahí estás, dijo mi primo Red en el momento en que crucé la puerta. Sostenía un destornillador y tenía polvo en el cabello. Estamos revisando detrás de los enchufes. Encontramos 3 hasta ahora que tienen espacios detrás. Tú encárgate del baño de visitas. Hay 6 enchufes ahí. Miré a mi familia desmantelando metódicamente la casa de nuestro abuelo. Brett estaba de rodillas arrancando molduras de zócalo. Madison tenía una linterna y estaba mirando dentro de los conductos de ventilación. Cameron estaba afuera con una pala, aparentemente cavando alrededor de los cimientos. ¿Qué están haciendo exactamente?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. Buscando los datos de la cuenta, respondió mi prima Petra, medio metida en un gabinete debajo del fregadero de la cocina. El abuelo valía al menos $4 millones cuando vendió la empresa, probablemente más ahora con las inversiones. Todo está en algún lugar de esta casa. Están destruyendo su casa. Investigando, corrigió Brett, sin siquiera mirarme. Luego lo dejamos como estaba. Solo necesitamos encontrar lo que escondió. No era cierto, y todos lo sabíamos. Los cuadros habían sido quitados de las paredes, dejando rectángulos más claros en la pintura descolorida. Los cajones habían sido vaciados, su contenido esparcido por todas las superficies disponibles. Su colchón estaba volteado contra la pared, revelando décadas de polvo debajo del somier. La casa se sentía violada. Cada rincón que el abuelo había habitado durante 30 años estaba siendo examinado, diseccionado, tratado como un rompecabezas a resolver en lugar de un hogar a respetar. Salí hacia el muelle donde el abuelo solía pescar cada amanecer. Era su ritual. 5 de la mañana, llueva o truene. Estaba sentado en ese muelle con una caña simple y una taza de café negro. Me llevaba con él a veces cuando me quedaba durante los veranos. Me enseñó que la pesca no se trataba realmente de atrapar peces. Se trataba de estar presente, de notar cómo la luz cambiaba en el agua, de escuchar los sonidos que el bosque hace cuando piensa que nadie está prestando atención. El lago estaba tranquilo esa tarde, indiferente al caos que ocurría a pocos metros de distancia. Los pinos se reflejaban perfectamente en la superficie como cristal. Por un momento pude imaginar al abuelo sentado a mi lado, sacudiendo la cabeza ante el espectáculo que se desarrollaba en su casa. Mi teléfono no dejaba de vibrar. El grupo de chat familiar que alguien había creado explotaba con actualizaciones. Revisamos el ático completo, nada excepto cajas viejas de Navidad. Encontramos una caja fuerte detrás de un panel en el armario del dormitorio principal, pero está vacía. ¿Alguien sabe la combinación de todas formas? ¿Alguien miró detrás del calentador de agua? Hay espacio ahí. Madison dice que debemos quitar todos los paneles de yeso. Podría estar dentro de las paredes. Silencié las notificaciones y me quedé sentado en el muelle hasta que el sol comenzó a ponerse detrás de los árboles, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa que el abuelo habría apreciado. Durante los siguientes 2 meses, la búsqueda se volvió más extrema. El tío Grant, quien nunca había sido particularmente cercano al abuelo, pero que definitivamente estaba interesado en su dinero, contrató a un constructor para buscar compartimentos ocultos en las paredes. Vinieron con herramientas especializadas y martillos de sondeo, golpeando sistemáticamente cada pared en la casa, escuchando espacios huecos. La tía Karin llevó a alguien con un detector de metales que pasó 3 días completos, barriendo cada pulgada de la propiedad, dentro y fuera. Encontraron latas viejas, monedas de 25 centavos, un reloj de bolsillo antiguo que probablemente valía algo, pero que no era lo que estaban buscando. Brett y Red analizaron cada libro en la biblioteca personal del abuelo, buscando códigos secretos, páginas marcadas, cualquier cosa que pudiera ser una pista. El abuelo tenía cientos de libros, novelas del oeste, guías de campo sobre aves, textos sobre silvicultura. Los revisaron todos, sacudiendo las páginas, sosteniendo páginas a la luz buscando
buscando escritura invisible. Petra convenció a todos de que debían drenar parte del estanque pequeño detrás de la casa. Estaba convencida de que el abuelo había sellado los documentos bancarios en algo impermeable y los había hundido. Contrataron una bomba, bajaron el nivel del agua en 4 pies y Cameron se metió en el lodo usando un traje de neopreno revisando el fondo. Encontraron rocas, ramas, una llanta vieja, pero ningún tesoro escondido. Las cenas familiares, que solían ser ocasiones alegres llenas de historias sobre el abuelo, se transformaron en sesiones de estrategia. Red dibujó un mapa cuadriculado detallado de la casa y la propiedad circundante, marcando meticulosamente las zonas que habían sido revisadas y las que aún estaban pendientes. Usaron diferentes colores de marcador: verde para áreas completamente despejadas, amarillo para áreas parcialmente buscadas, rojo para áreas de alta prioridad aún sin revisar. No has estado ayudando con las búsquedas, me dijo mi mamá en una llamada telefónica tal vez 10 semanas después del funeral. Su voz estaba tensa de una manera que reconocí. Era la misma tensión que solía tener cuando yo era niño y había decepcionado sus expectativas de alguna forma. He estado trabajando, dije, lo cual era cierto. Tengo un trabajo, mamá. No puedo simplemente tomarme semanas libres para destrozar la casa del abuelo. Esta es la herencia de tu abuelo, dijo. Él quería que uno de ustedes lo encontrara. Él estableció esto como una especie de prueba. Su herencia está siendo destruida por personas que tratan su casa como un concurso de reality show. Respondí. No creo que eso sea lo que él quería. Entonces, ¿qué crees que quería? No lo sé, pero no era esto. Colgó poco después de eso. Las cosas entre nosotros estuvieron tensas durante semanas. Ella estaba del lado de mis tíos y primos. Yo estaba aparentemente del lado de nadie, lo cual los hacía desconfiar de mí. Algunos de ellos comenzaron a insinuar que tal vez ya había encontrado la información y la estaba guardando para mí, como si mi falta de participación en su frenesí destructivo fuera evidencia de algún tipo de engaño. Pero seguía visitando la casa del lago de vez en cuando, siempre solo, nunca para buscar nada. Me sentaba en el muelle observando a los patos deslizarse por el agua, o caminaba entre los pinos blancos que el abuelo había plantado décadas atrás, cuando primero compró la propiedad. Eran pequeños entonces, me dijo una vez. Ahora eran enormes, sus copas balanceándose suavemente incluso con la más ligera brisa. La casa parecía más violada con cada visita. Placas de enchufes faltantes dejaban expuestos cables desnudos. Tablas del piso sueltas creaban peligros de tropiezo. Agujeros en el yeso donde alguien había decidido revisar dentro de las paredes. La cocina había sido completamente desmantelada. Alguien había quitado todos los gabinetes de las paredes pensando que tal vez algo estaba escondido detrás. Simplemente los dejaron apilados en el garaje. ¿Entonces vas a dejar que los demás hagan todo el trabajo?, me preguntó Brett durante una de mis visitas. Había venido a recoger algo que había dejado, alguna herramienta que necesitaba para el siguiente proyecto de excavación que habían planeado. No estoy buscando, dije. ¿Por qué demonios no? Su confusión era genuina. Para él esto era simple. El abuelo había escondido algo valioso. Ellos lo estaban buscando. Yo no estaba buscando. Por lo tanto, o era perezoso o ya lo había encontrado, porque esto no es lo que él habría querido. Brett se rió. Era una risa dura, sin humor. Literalmente nos dijo que buscáramos. Dejó instrucciones específicas. Escondió su información bancaria y nos dijo que quien la encontrara se quedaba con todo. ¿Cómo es eso no lo que quería? Pero yo seguía recordando al abuelo, no la caricatura de él que mi familia parecía haber construido en sus mentes, el viejo excéntrico que había creado una búsqueda del tesoro elaborada como entretenimiento final, sino el hombre real, el hombre que construyó una empresa maderera exitosa desde cero a través de trabajo duro y trato justo con sus empleados. El hombre que me enseñó a pescar no solo lanzando una línea al agua, sino entendiendo el ecosistema, respetando el equilibrio, tomando solo lo que necesitabas. El hombre que una vez me dijo durante uno de esos amaneceres en el muelle que las personas muestran quiénes son realmente cuando algo valioso está en juego, que el dinero no revela el carácter tanto como la posibilidad del dinero. Pasaron los meses. La búsqueda perdió algo de su frenesí inicial, pero nunca se detuvo realmente. Se convirtió en esta cosa de fondo de bajo nivel que consumía tiempo y energía familiar. Brett y Red venían los fines de semana. Madison y Petra coordinaban esfuerzos por teléfono. El tío Grant ocasionalmente contrataba a otro especialista para intentar un nuevo ángulo, alguien con radar de penetración terrestre, un cerrajero profesional para revisar si había cerraduras ocultas, un experto en cajas fuertes antiguas. La casa se deterioró, sin nadie viviendo allí realmente, sin nadie cuidándola, solo personas entrando y saliendo arrancando cosas. Comenzó a sentirse abandonada. Las tuberías tuvieron problemas durante el invierno porque nadie se había molestado en drenarlas adecuadamente. Una ventana se rompió en una tormenta y permaneció sin reparar durante semanas porque todos estaban demasiado enfocados en buscar para preocuparse por el mantenimiento básico. Dejé de ir tan seguido. Era demasiado deprimente ver lo que se había convertido el lugar, pero aún pensaba en el abuelo, especialmente en las cosas que me dijo durante esos últimos veranos antes de que su salud comenzara a declinar realmente. Una conversación seguía repitiéndose en mi mente. Habíamos estado pescando, como siempre, y no estábamos atrapando nada, como a menudo sucedía. No le importaba. Dijo que esa era una de las lecciones que la pesca enseña, que puedes hacer todo bien, y aún así no obtener lo que viniste a buscar. Pero eso no significa que hayas desperdiciado tu tiempo. ¿Sabes cuál es el problema con la mayoría de las personas?, había dicho, con los ojos todavía en el agua. Pasan tanto tiempo persiguiendo cosas que se olvidan de notar lo que ya tienen. Construyen toda su vida alrededor de obtener más, obtener adelante, obtener lo que creen que merecen. Y mientras tanto, se pierden todo lo que realmente importa. Pensé que tal vez estaba hablando de sí mismo, de su decisión de vender la empresa y retirarse a este lugar tranquilo junto al lago, de elegir simplicidad sobre el éxito continuo. Pero ahora
ahora me preguntaba si había estado hablando de nosotros, de su familia, de lo que vio en nosotros que lo preocupaba. 6 meses después del funeral, recibí una llamada del abogado del abuelo, un hombre llamado Richard Thornton, que había manejado los asuntos legales del abuelo durante décadas. Me pidió que viniera a su oficina para una lectura formal del testamento. Cuando pregunté por qué había tomado tanto tiempo, dijo que el señor Fletcher había dejado instrucciones específicas de que la lectura del testamento ocurriera exactamente 6 meses después de su fallecimiento, ni antes ni después. Llegué al bufete de abogados un martes por la mañana. Toda mi familia estaba allí, mamá y papá, el tío Grant y la tía Karen, mis 5 primos. Todos se veían cansados, inquietos, desconfiados el uno del otro de maneras que no habían sido antes de que todo esto comenzara. Brett tenía cicatrices en las manos de quitar tantos paneles de pared. Brett había perdido peso, consumido por la búsqueda de una manera que parecía poco saludable. Madison no dejaba de mirar su teléfono, probablemente revisando notas sobre lugares que aún no habían revisado lo suficientemente a fondo. El abogado Thornton no perdió tiempo con charlas triviales. Era un hombre en sus 60, cabello gris perfectamente peinado, traje que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Nos invitó a todos a sentarnos alrededor de una gran mesa de conferencias de caoba. El señor Fletcher dejó instrucciones muy específicas para ser ejecutadas exactamente 6 meses después de su fallecimiento. Comenzó. Abrió una carpeta de cuero gruesa frente a él. Durante estos 6 meses, como todos ustedes saben, los 7 nietos recibieron notas idénticas sobre su información bancaria, estando escondida en algún lugar significativo de su propiedad del lago. Todos asentimos. Algunos de mis primos se inclinaron hacia adelante, claramente esperando que esto fuera finalmente cuando obtendrían las respuestas que habían estado buscando tan desesperadamente. Debo informarles, continuó Thornton, que la información bancaria nunca estuvo escondida en la casa. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes sobre nosotros, el distante sonido del tráfico afuera, la respiración de Brett volviéndose más rápida a medida que procesaba lo que acabábamos de escuchar. ¿Qué?, dijo finalmente Brett. Su voz salió estrangulada. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Thornton con la expresión neutral de alguien que ha entregado noticias difíciles muchas veces antes, que el señor Fletcher creó lo que él llamó una prueba de carácter. Quería observar cómo cada uno de ustedes respondería cuando se les presentara la posibilidad de riqueza significativa. Esto es una broma, dijo Brett. Se puso de pie tan rápido que su silla se cayó hacia atrás. Destrozamos esa maldita casa. Pasamos 6 meses. 6 malditos meses. Por favor, siéntese, señor Fletcher, dijo Thornton firmemente. Hay más que necesitan escuchar. Brett no se sentó, pero dejó de gritar. El tío Grant tenía la cara roja. La tía Karen se veía como si pudiera llorar o empezar a romper cosas. No estaba claro cuál. Madison tenía las manos apretadas en puños sobre la mesa. Continúe, dijo mi madre en voz baja. Thornton sacó varios documentos de la carpeta. Durante estos 6 meses, he estado monitoreando las acciones de cada nieto como me instruyó el señor Fletcher. Él quería documentación de quién hizo qué. Contraté investigadores privados. Tomé notas basadas en informes de vecinos, del cuidador de la propiedad, de diversas fuentes. Nos espiaste, dijo Petra con incredulidad. Observé, corrigió Thornton, como me fue instruido. El señor Fletcher quería saber quién abordaría esta situación con respeto por su memoria y su propiedad. Quién mostraría paciencia, consideración y quién, miró sus notas, trataría su hogar como, y cito, un concurso de realidad show. Yo había dicho esas palabras exactas a mi madre por teléfono. El abuelo había estado escuchando de alguna manera, o al menos había predicho exactamente cómo se desarrollaría esto. Brett, continuó Thornton, usted contrató a múltiples contratistas para quitar secciones significativas de la casa. El costo de las reparaciones actualmente se estima en $42,000. Estaba buscando, dijo Red débilmente. Brett, usted quitó molduras originales, enchufes históricos y tablas de piso que datan de cuando la casa fue construida en 1952. Madison, usted drenó el estanque que el señor Fletcher construyó específicamente como hábitat de vida silvestre, matando a varias ranas y salamandras en el proceso. Cameron, usted cavó 13 agujeros en la propiedad sin llenarlos adecuadamente, creando peligros. Petra, usted removió y no devolvió adecuadamente aproximadamente 200 libros de su biblioteca personal, muchos de los cuales ahora tienen daño por agua de estar almacenados en su garaje. Siguió y siguió. Un catálogo de destrucción, de tanta búsqueda que se había convertido en vandalismo, de tanto enfoque en encontrar algo valioso que habían destruido algo irreemplazable. Sin embargo, dijo Thornton, girando su atención hacia mí, un nieto no participó en la búsqueda en absoluto. Todos me miraron. Algunas de esas miradas eran furiosas, algunas eran calculadoras. Brett parecía que quería saltar sobre la mesa hacia mí. ¿Cuántas veces visitó usted la propiedad durante estos 6 meses? Me preguntó Thornton. No estoy seguro, dije. Tal vez una docena de veces. ¿Y qué hizo durante esas visitas? Mayormente me senté en el muelle. Caminé por el bosque. Una vez arreglé la ventana rota porque nadie más se había molestado. ¿Buscó la información bancaria? No. ¿Por qué no? Pensé en cómo responder eso. Porque no era real, dije finalmente. O si lo era, no era sobre el dinero. Era sobre algo más. Thornton asintió como si esta fuera exactamente la respuesta que había estado esperando. El señor Fletcher dejó instrucciones muy específicas sobre cómo debía ser distribuido su patrimonio. Sacó otro documento. En el caso de que todos los 7 nietos participaran en lo que él llamó la búsqueda destructiva, todo su patrimonio debía ser donado a varias organizaciones benéficas de conservación ambiental que él apoyaba. El tío Grant hizo un sonido ahogado. La tía Karen dejó escapar algo entre un sollozo y una risa de incredulidad. Sin embargo, continuó Thornton, en el caso de que al menos un nieto se abstuviera de buscar, mostrando lo que el señor Fletcher llamó respeto por las cosas que el dinero no puede comprar, ese nieto heredaría todo. El silencio
silencio era tan espeso que sentí que podría cortarlo. Por lo tanto, prosiguió Thornton mirándome directamente, como único heredero del patrimonio de Fletcher, usted recibirá la totalidad de sus activos restantes. Esto incluye fondos bancarios que actualmente totalizan aproximadamente 3.8 millones de dólares, la propiedad del lago y los 10 acres circundantes, una cartera de inversiones valorada en aproximadamente 1.2 millones de dólares adicionales y varios otros activos menores. El patrimonio total es de aproximadamente 5.3 millones de dólares después de impuestos y honorarios legales. No podía procesar los números. 5.3 millones de dólares. A mí, porque no había buscado. Esto es una mierda, dijo Brett. Su voz estaba temblando. Él solo tuvo suerte. Él solo fue perezoso y... Él respetó su hogar, interrumpió Thornton firmemente. Él entendió lo que su abuelo estaba realmente probando. Y francamente, señor Fletcher, basándome en todo lo que he observado estos últimos 6 meses, su abuelo hizo la elección correcta. Hay una condición adicional, agregó Thornton, volviéndose hacia mí nuevamente. El señor Fletcher quiere que usted restaure la casa del lago a su condición original, usando parte de la herencia. Él dejó fondos específicamente separados para ese propósito, $50,000. Cualquier cosa más allá de eso que cueste reparar el daño causado durante la búsqueda debe salir de las porciones que habrían ido a los otros nietos si hubieran mostrado mejor juicio. ¿Qué? Dijo Petra. ¿Tenemos que pagar para arreglar? Ustedes causaron el daño, dijo Thornton. El señor Fletcher fue muy claro de que las acciones deben tener consecuencias. Un contador independiente evaluará todos los costos de reparación más allá del fondo inicial de $50,000. Esos costos serán divididos entre los 6 nietos que participaron en la búsqueda destructiva. Pero no obtuvimos nada, dijo Madison. Su voz sonaba hueca. Destrozamos la casa de nuestro abuelo durante 6 meses y ahora tenemos que pagar para arreglarla y no obtuvimos nada. Obtuvieron exactamente lo que merecían, dijo Thornton, que es lo mismo que el señor Fletcher quería que aprendieran. Sus decisiones tienen consecuencias. La forma en que tratan las cosas que les importan revela quiénes son realmente. La reunión se desintegró después de eso. Brett salió furioso de la habitación. Brett simplemente se quedó sentado mirando la mesa. La tía Karin lloró. El tío Grant comenzó a amenazar con acciones legales hasta que Thornton le recordó firmemente que el testamento había sido elaborado por uno de los bufetes más prestigiosos del estado y había sido específicamente diseñado para resistir cualquier impugnación. Mi madre se me acercó antes de irse. Me miró de una manera que no podía descifrar completamente. ¿Lo sabías?, preguntó. ¿Desde el principio? Sabía que no se trataba de dinero, dije. Sabía que el abuelo no habría querido que destruyéramos su hogar. Ella asintió lentamente. Tal vez lo conociste mejor que el resto de nosotros. Lo escuché, dije. Eso es todo. Solo presté atención a las cosas que dijo. Pasaron semanas antes de que realmente procesara lo que había pasado. Había heredado más de $5 millones porque no había hecho nada, o más precisamente, porque había elegido no hacer lo que todos los demás habían hecho. Porque me había sentado en un muelle y caminado entre árboles y reparado una ventana en lugar de arrancar paredes. La primera cosa que hice con el dinero fue contratar a un equipo de restauración. No solo cualquier contratistas, sino especialistas en casas históricas que podrían devolver la cabaña del abuelo a exactamente como se veía antes de que mi familia la destrozara. Nuevas tablas del piso que coincidieran con las originales, molduras replicadas de fotografías, paneles de pared reparados con yeso tradicional. Tomó 4 meses y costó $68,000, $18,000 más que el fondo que el abuelo había separado. La diferencia salió de las porciones de mis primos como Thornton había especificado. Cada uno debía $3,000. Algunos pagaron sin quejarse, probablemente solo queriendo que todo el asunto terminara. Brett contrató un abogado para pelear, pero eventualmente se dio cuenta de que era una batalla perdida y pagó también. Cuando la restauración estuvo completa, organicé una pequeña reunión en la casa. Solo familia cercana. Mamá, papá, unos pocos tíos y tías. No los primos. Las cosas con ellos estaban demasiado tensas todavía. Caminamos por la casa juntos, todo de vuelta como el abuelo lo había tenido. Sus libros de vuelta en los estantes en el orden que él prefería. Sus aparejos de pesca colgando donde siempre habían estado. Las fotos familiares de vuelta en las paredes en los lugares exactos donde habían dejado esas marcas más claras en la pintura. Es como si él nunca se hubiera ido, dijo mi mamá en voz baja, tocando suavemente el respaldo de su silla favorita. Pero se había ido, y la forma en que se fue, la prueba final que creó, había revelado cosas sobre nuestra familia que tal vez era mejor saber, incluso si dolía reconocerlas. Los meses siguientes fueron extraños. Tener dinero, dinero real, del tipo que cambia todas tus opciones en la vida. Toma tiempo acostumbrarse. Pagué mis préstamos estudiantiles, compré una casa, invertí la mayor parte de forma conservadora, trabajando con los mismos asesores financieros que habían manejado el dinero del abuelo. Pero lo más importante que hice fue pasar tiempo en la casa del lago. Aprendí a pescar adecuadamente. No solo hacer los movimientos, sino realmente entenderlo de la manera que el abuelo había tratado de enseñarme. Leí sus libros, especialmente los sobre silvicultura y conservación que había subrayado y anotado en los márgenes. Comencé a ver a lo que él había dedicado su vida después de vender el negocio. No solo a retirarse, sino a proteger este lugar, entender este ecosistema, asegurarse de que se mantuviera intacto. Encontré un diario en su dormitorio que de alguna manera había sobrevivido la búsqueda, escondido debajo de una cama donde nadie había pensado en mirar porque era demasiado obvio. Tenía entradas que se remontaban décadas. Muchas eran solo notas sobre el clima, sobre qué pájaros había visto, sobre cuándo había brotado cierta flor silvestre, pero algunas eran sobre nosotros, sus nietos. Observaciones que había hecho durante años. Brett es inteligente pero impaciente. Necesita aprender que no todo puede ser atacado a la fuerza. Red sigue a Brett demasiado fácilmente. Necesita aprender a pensar por sí mismo. La entrada sobre mí
era de 3 veranos antes. Tomó prestado mi caña vieja hoy sin pedir. La trajo de vuelta limpia y reparó el carrete que había estado rechinar. No le pedí que lo hiciera. No esperaba agradecimiento. Solo notó algo que estaba roto y lo arregló. Eso es carácter. Lloré cuando leí eso. Sentado solo en su casa, que ahora era mi casa, sosteniendo su diario con su letra inclinada, comprendí plenamente lo que había hecho. No solo la prueba, aunque eso era parte, sino toda una vida de prestar atención a las personas, de notar quiénes eran realmente cuando pensaban que nadie estaba mirando, de intentar enseñarnos lecciones que la mayoría nunca comprenderíamos hasta que fuera demasiado tarde. Un año después del funeral, organicé una comida en la casa. Invité a todos. Los 7 primos, todos los tíos y tías, todos. Algunos declinaron. Brett y Rhett no vinieron. Dijeron que estaban ocupados, pero yo sabía la verdad. No podían soportar verme en lo que habían pensado que sería suyo. Pero vinieron otros. Madison vino, y Cameron y Ellis. Algunos de los tíos, mi mamá y papá. Nos sentamos en el muelle como el abuelo había hecho tantas veces, y hablé sobre lo que había aprendido del diario, sobre cómo nos había estado observando todos durante años, sobre qué esperaba que aprenderíamos. Él no estaba tratando de hacernos ricos, dije. Él estaba tratando de enseñarnos algo sobre lo que realmente importa, sobre respetar las cosas que no se pueden reemplazar, sobre no dejar que la posibilidad de riqueza nos convierta en personas dispuestas a destruir lo que amamos. ¿Y aprendieron?, preguntó Madison en voz baja. Algo había cambiado en ella. La búsqueda, la decepción, todo lo había afectado de maneras que todavía estaba procesando. Estoy aprendiendo, dije, todos los días. Por eso establecí el fideicomiso. Había usado parte de la herencia para crear el fideicomiso de conservación Fletcher. Protegería la propiedad del lago a perpetuidad. Financiaría investigación ecológica. Ofrecería becas para estudiantes que estudiaran conservación ambiental. El abuelo había pasado los últimos 20 años de su vida tratando de proteger estos bosques. Ahora su dinero continuaría ese trabajo mucho después de que todos nosotros nos hubiéramos ido. ¿Cuánto le pusiste?, preguntó Cameron. $2 millones, dije. El resto lo estoy usando para vivir, para seguir manteniendo este lugar y para asegurarme de que cualquier familia que yo forme algún día entienda las lecciones que el abuelo trató de enseñar. Ese es mucho dinero para regalar, dijo Madison. No lo estoy regalando, dije. Lo estoy invirtiendo en lo que a él le importaba. Hay una diferencia. Nos sentamos en silencio por un rato, observando el agua, escuchando los sonidos del bosque, los mismos sonidos que el abuelo había escuchado cada mañana durante 30 años, los mismos sonidos que había amado lo suficiente como para proteger. Eventualmente, las personas comenzaron a irse, pero Madison se quedó. Caminamos entre los pinos que el abuelo había plantado, ahora enormes y majestuosos. Lamento cómo me comporté, dijo de repente, durante la búsqueda. No estaba pensando claramente, solo veía el dinero y todo lo que podría hacer con él. Todos lo hicieron, dije. Excepto tú, corrigió. Tú viste más allá de eso. No soy mejor que nadie, dije. Solo presté atención a diferentes cosas. Tal vez eso te hace mejor, dijo. Tal vez eso es todo el punto. 5 años han pasado ahora. La casa del lago está exactamente como el abuelo la dejó. Vengo aquí todos los meses, a veces más. Me siento en el muelle al amanecer como él hizo. Camino entre sus árboles. Leo sus libros. Trato de honrar lo que construyó. No solo el patrimonio financiero, sino el legado más grande de atención, respeto, comprensión de lo que realmente tiene valor. Algunos de mis primos eventualmente se acercaron. No todos, pero algunos. Red me llamó hace 2 años. No habló mucho sobre la búsqueda o la herencia. Mayormente solo preguntó cómo estaba, si todavía iba a la casa del lago, si pensaba en el abuelo. Todos los días, dije. Yo también, dijo. Y creo que finalmente entiendo lo que estaba tratando de decirnos. Solo tomó perderlo para verlo. Brett nunca se ha acercado. Escuché que se mudó a otra ciudad. Empezó un negocio que no fue bien. Todavía está amargado por todo. Tal vez algún día entienda. Tal vez no. No está en mí forzarlo. Lo que el abuelo me enseñó, lo que su prueba final reveló, es que puedes mostrarle a las personas quiénes son, pero no puedes hacerlas cambiar. Solo pueden hacer eso ellos mismos. Y algunos nunca lo harán. Pero algunos sí. Madison ahora trabaja para una organización de conservación. Ellis volvió a la escuela para estudiar ciencias ambientales. Incluso Cameron, quien cavó todos esos agujeros en la propiedad buscando tesoros, ahora es voluntario con un grupo de restauración de hábitats en su área. El dinero del abuelo continúa haciendo el trabajo que a él le importaba. La tierra que amaba está protegida. Las lecciones que trató de enseñar finalmente están siendo aprendidas, aunque le tomó a todos nosotros más tiempo de lo que probablemente esperaba. Y yo vengo aquí, al muelle donde él pasó tantas mañanas, y entiendo que la prueba real nunca fue sobre encontrar información bancaria. Era sobre encontrar lo que era realmente valioso todo el tiempo. Las cosas que no pueden ser escondidas o buscadas, porque siempre están justo frente a nosotros, esperando que prestemos suficiente atención para verlas. El sol está saliendo sobre el lago ahora, pintando el agua en tonos de oro y rosa. Los pinos se balancean suavemente en la brisa matinal. En algún lugar en el bosque, un pájaro canta la canción que el abuelo podría haber nombrado si hubiera estado aquí. Pero de alguna manera, siento que todavía está aquí, en este lugar que protegió, en las lecciones que nos dejó, en la elección que hice de no buscar lo que todos los demás perseguían tan desesperadamente. No encontré la información bancaria del abuelo porque nunca estuvo escondida. Encontré algo mucho más valioso porque dejé de buscar.